Ya está. Espérenme, que se inicie la grabación. Ahí está. Ok, entonces, a temperatura y presión constante es la ecuación del cambio de energía libre de Gibbs, ¿sí? Sucede que esta expresión que tengo yo aquí, ¿sí? Es realmente como un cambio en el potencial químico a lo largo de un proceso químico, ¿sí? Fíjense que esto es pues nada más que como una delta G potencial de los potenciales químicos y pesados por los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esta ecuación así como se ve. Entonces también por eso yo puedo llegar a escribir esta cosa como delta G. ¿Por qué? Porque el potencial químico de la sustancia dice, me acuerdo que es la energía libre de Gibbs por mol. Sí, la energía libre de Gibbs por mol. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo también llegar a esta misma conclusión de que esto, ¿sí? Esto que está aquí, no es más que mi delta G. ¿Sí? Otra de las cosas que se pueden utilizar para llegar a esta misma conclusión. ¿Ok? Bueno, listo. Vámonos, arranquémonos con lo que sigue. Bueno, entonces vamos a continuar con la discusión de la constante de equilibrio. En particular a mí, bueno, como les he dicho, no nada más porque me gusta mucho la fisicoquímica y la termodinámica, pero se me hace particularmente muy interesante que nosotros lleguemos a la definición de mi pues, constante de equilibrio a partir de pues, asunto de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y considerando este asunto del equilibrio químico, ¿sí? Primero, estamos hablando de gases irreales, así, ¿no? Estamos hablando de gases irreales. Estos gases no se comportan de manera real, pero para nada. Estamos en el asunto de la vaca esférica. Entonces, ya luego eventualmente llegaremos a disoluciones, ¿no? Pero para gases reales, nosotros ya tenemos una ecuación del potencial químico para gases reales, ¿sí? Para gases reales, entonces el potencial químico de una sustancia pues debe ser el potencial químico de la sustancia cero más RT, logaritmo natural de la fugacidad. Esta es en términos de la fugacidad, ¿sí? Entonces ya discutimos qué es la fugacidad, cómo puedo yo sacar incluso pues un valor de la fugacidad para un sistema en particular, evidentemente en un intervalo muy particular de temperaturas, ¿no? Y incluso de presiones, ¿sí? Entonces, si hacen esta chamba, yo puedo entonces llegar a la conclusión, ¿sí? En lugar de ponerle presiones parciales, ponen las fugacidades, pues directamente la KF, la constante de equilibrio de las fugacidades, pues bueno, se va a ver de la siguiente manera, ¿no? FC en el equilibrio gamma, FD en el equilibrio delta, sobre FA en el equilibrio alfa, FB en el equilibrio beta, ¿sí? Esa sería la constante de equilibrio de las fugacidades, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de la naturaleza del sistema que yo quiero estudiar, yo voy a poder encontrar una descripción particular de mis constantes de equilibrio que estoy utilizando, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la cosa que estamos nosotros, así como tratando de pensar todo el tiempo, ¿sí? Estoy en gases ideales, sin embargo, hay una descripción real de mi sistema. ¿Cómo lo puedo hacer? Me acuerdo de que existe una definición de una cantidad que se llama fugacidad, que lo que hace es corregir el comportamiento ideal que estoy utilizando, ¿sale? Pero bueno, entonces, pero bueno, regresemos al asunto de mi constante de equilibrio y de mi condición de equilibrio delta G es igual a 0. La voy a reescribir aquí abajo. 0 es igual a delta G0
más RT logaritmo natural de KP. Ya no voy a escribir todo, ya sé que la KP es todo esto. Y entonces aquí tengo mi ecuación en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo es la forma que usualmente yo pues encuentro del cambio en G en el equilibrio? Pues es delta G0 es igual a menos RT logaritmo natural de KP, ¿sí? Es la ecuación que utilizamos en el equilibrio, ¿sí? Si me acuerdo de que estoy ante un pues, sistema ideal, yo puedo construir delta G0 es igual a menos RT logaritmo natural de KF en términos de las fugacidades, ¿sale? Entonces, con esto, pues pensamos que estas constantes de equilibrio que estoy utilizando van a depender pues directamente de la naturaleza de mi sistema que estoy estudiando, ¿sí? Pero no me debo quedar ahí. Usualmente nosotros utilizamos constantes de equilibrio de concentraciones, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un brinco, pero van a ver que el brinco no es directo, ¿sí? El brinco no es directo. ¿Cómo le hago para construir, ¿sí? ¿Cómo me voy de estas KPs a las KCs que utilizamos en química analítica? Pues esto lo vamos a ver ahorita, esa es la última parte de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, primero construyamos la KX. Vamos a construir la KX. Y esa es la constante de equilibrio de las fracciones molares. La constante de equilibrio de las fracciones molares, ¿sí? ¿Cómo la hacemos? Pues bueno, fíjense que yo tengo una definición de la presión parcial que aparece aquí, ¿sale? Aquí tengo presiones parciales, ¿ok? Entonces, las presiones parciales yo las puedo escribir de la siguiente manera. La presión parcial, ¿sí? Es igual a la fracción molar del componente por la presión total, ¿sí? Esta es la definición de mi presión parcial, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es, en la constante de las presiones que tengo aquí, como la presión parcial de C en el equilibrio a la gamma, la presión parcial de D en el equilibrio a la delta, sobre la presión parcial de A en el equilibrio a la alfa, la presión parcial de B en el equilibrio a la beta, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sustituir la expresión de las presiones parciales. Entonces, lo que tengo yo aquí sería, si yo sustituyo, sale la presión parcial en la expresión de la constante de las presiones. Yo lo que tengo es mi fracción molar de C. Aquí la tengo multiplicada por la presión total, ¿no? Esto en el equilibrio a la gamma. Ahora, la fracción molar de D por la presión total en el equilibrio a la delta. Esto sobre la fracción molar de A por la presión total en el equilibrio a la alfa, la fracción molar de B por la presión total en el equilibrio a la beta, ¿sí? Pues bueno, pues aquí yo estoy ya haciendo la sustitución, voy a sacar las presiones totales de aquí, ponerlas juntitas, ¿sí? Pues para que tenga yo una expresión de mi constante de las presiones, pero en términos de fracciones molares, ¿sí? Entonces, lo que hago yo es, dejo mi fracción molar de C aquí, ¿sale? La fracción molar ahora de D en el equilibrio a la delta, partido por la fracción molar de A en el equilibrio a la alfa, la fracción molar de B en el equilibrio a la beta, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es sacar la presión total, ¿sí? Entonces, fíjense que las potencias, estas que estaban afectando a la presión, yo las puedo incluir todas
¿sí? En un término al final, ¿sí? La potencia gamma se le sumaba a la delta, ¿no? ¿Sí? Y la potencia alfa estaba restando y la potencia beta estaba, en este caso, también restando. ¿Sale? Fíjense que gamma más delta menos alfa menos beta, esto no es más que la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? La suma de los coeficientes estequiométricos, en este caso, como los estoy yo racionalizando en ese truquito que hicimos de definir una ecuación química como si fuera una ecuación matemática, ¿no? Pero además también los puedo considerar como un cambio en en este caso, o sea, los coeficientes estequiométricos, como yo estoy encontrando este cambio de coeficientes estequiométricos, es incluso un cambio en los números de moles, ¿sí? Entonces, de manera indistinta puedo utilizar suma de nu o delta nu, ¿sale? Nada más acordémonos que esta delta nu, pues es justamente la suma de coeficientes estequiométricos, que es la suma con signos positivos de los productos y con signos negativos de los reactivos, ¿sale? Entonces, de esta manera, ¿sí? Yo, bueno, evidentemente reconozco esto que está aquí como Kx, ¿sí? Mi constante de fracciones molares en el equilibrio, ¿sí? Y voy a poder escribir que la constante de las presiones es igual a la constante de equilibrio de las fracciones molares multiplicada por la presión total elevada a mi delta nu. ¿Sale? Creo que vamos en la ecuación 8, 9, vamos a poner la ecuación 10. ¿Sale? Entonces, finalmente estoy encontrando la relación entre la constante de las fracciones molares y la constante de las presiones, ¿sí? Ahora, si yo quiero construir mi constante de las fracciones molares, y eso me va a servir justamente para poder construir la constante que nos interesa tanto, que es la constante de equilibrio de las concentraciones, ¿no? Entonces, Kx, ¿sí? La voy a poner en términos de Kp. Pues que en el cubierto Kp, no se toman en consideración Kp multiplicado, perdón, nada de los fenómenos que ocurrieron por la presión alrededor, y el indemnizable sí queda como al lugar a negociación. Multiplicado por la presión, y esto por menos delta nu. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es, puedo pasar dividiendo esta presión elevada a delta nu, o pues pasarla multiplicando simplemente cambiándole signo a la potencia, ¿sí? Entonces, tengo la ecuación número 11 aquí, tengo yo mi constante de mis fracciones molares en términos de la constante de las presiones parciales, ¿sale? Ahí está. Bueno, entonces ya nada más me queda un evento más. ¿Cuál es el siguiente evento que tengo que hacer? Llegar a la ecuación de mi constante de equilibrio de las concentraciones, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya no estamos lejos, ¿no? Ya no estamos lejos, ya se ve cerca. Sin embargo, fíjense que cuando ustedes tienen la constante de las presiones, tienen que multiplicarla por la presión total elevado, ¿sí?, a menos delta nu para poder obtener la constante de equilibrio de las fracciones molares, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo transformo yo las presiones parciales, ¿sí? Y las fracciones molares en el concepto de concentración molar que utilizamos mucho en analítica. A nosotros nos encanta utilizar la constante de equilibrio tal cual de las concentraciones, y vamos a ver que no es directa, ¿sí? Tiene un montón de información que luego estamos perdiendo y extraviando. Ok,
Entonces, ahora estamos hablando de gases ideales. ¿Sí? Gases ideales. Entonces, para gases ideales, yo lo que tengo es, acuérdense que es PV es igual a nRT. ¿Sí? En este caso, el volumen del contenedor en una mezcla de gases ideales pues, se comparte, ¿no? El volumen de un contenedor en una mezcla pues, es el mismo para todos los gases. También así lo es las constantes, en este caso la constante de los gases y la temperatura, ¿sale? Entonces, para gases ideales, la presión parcial de un gas ideal es sus números de moles, ¿sí? Por RT entre B, ¿sí? Lo que se comparte pues, son la constante de los gases, el volumen y la temperatura, ¿sí? Entonces, ahora hablemos de la concentración. La concentración de un gas, ¿sí? Y fíjense que voy a hablar de la concentración molar, ¿sí? Es número de moles entre volumen, ¿sí? Ahora, a nosotros nos encanta usar los litros, y los litros son pues un concepto que no es una unidad, como digamos, de referencia, pues muy estable, es un poco ambigua. De hecho, también el metro lo es, ¿no? Pero bueno, en particular, si nosotros estamos hablando del Sistema Internacional de Medidas y estamos utilizando metros y un volumen se define en términos de distancia al cubo, pues ¿por qué no seguir utilizando metros cúbicos, ¿no? En lugar de utilizar litros, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos estamos saliendo de los conceptos de unidades que se pueden utilizar de manera no ambigua, ¿no? Entonces, pues bueno, la concentración, le voy a poner un gorrito aquí, ¿sí? Y este gorrito implica que es la concentración en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? ¿Sale? Entonces estoy hablando de un volumen que tiene que ver directamente con distancia, ¿sale? Bueno, entonces, de esto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si estoy hablando de que este es mi concepto de concentración, por lo tanto, fíjense que la presión parcial de un gas irreal se puede escribir, si lo ven aquí, número de moles entre volumen, estoy hablando de Sistema Internacional todavía, ¿eh? Sistema Internacional de Medidas. Entonces, yo lo que tengo aquí es que es mi concentración en el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Por RT. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Además, voy a utilizar un concepto de presión estándar. ¿Por qué voy a utilizar un concepto de presión estándar? Porque a veces me conviene, de hecho, bueno, cuando ustedes ven, la voy a escribir aquí, la ecuación del potencial químico, ¿sí? La ecuación del potencial químico que hemos estado utilizando, fíjense que esta ecuación que nosotros hemos construido, ¿se acuerdan que logaritmo natural de pi era adimensional? ¿Por qué? Porque lo que yo hacía es introducir un P0, y este P0 era pues un bar, una atmósfera, ¿sí? Algo estándar, ¿no? O sea, de hecho, este segundo término, RT, el logaritmo natural de pi, es adimensional, ¿sale? Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer es introducir justamente esta presión estándar aquí. Entonces me queda PI sobre P0 es igual a CI RT sobre P0. Acuérdense, CI es mi concentración en el Sistema Internacional de Medidas. Bueno, entonces aquí lo que yo tengo es lo siguiente. Yo también puedo introducir, ¿sí? Introducir en este caso, pues, un C0, un C0, que es una medida estándar de concentración,
¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi C0? Pues una medida estándar de concentración decente, ya que estoy en el Sistema Internacional de Medidas, pues bueno, va a ser 1 mol sobre metros cúbicos. ¿Sí? 1 mol sobre metros cúbicos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a introducir esto en las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense que Pi sobre P0, fíjense que tengo aquí CI, ¿sí? Tengo aquí RT, lo voy a separar así de una manera tramposa, entre P0, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir exactamente por lo mismo, tramposamente, ¿sí? Aquí voy a poner mi C0, pero ¿qué creen? También arriba voy a poner mi C0, ¿sale? Entonces estoy multiplicando y dividiendo exactamente por lo mismo, no ha cambiado, ¿sale? Eso sí, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿sí? Hay una relación que se conserva, ¿sí? Y estamos hablando de mis unidades que estoy utilizando. Si yo tengo esta concentración, ¿sí? Que son la concentración es en el Sistema Internacional de Medidas CI entre C0, que es la estándar, pues esta debe ser igual a mi concentración en el sistema loco que a mí se me ocurra, siempre y cuando considere yo un valor estándar, ¿sí? Por ejemplo, si C0 es moles por litro, que es la que me gusta a mí utilizar, y CI pues es igual al número de moles por litro. Aquí es 1 mol por litro, ¿no? 1 mol por litro es la estándar, y esta, la CI, sin el gorrito, pues es el número de moles por litro que yo, pues me súper encanta trabajar en química analítica, ¿sí? Entonces yo ya estoy estableciendo esta relación y puedo trabajar con esta relación en esta ecuación que está aquí arriba, ¿sí? Entonces pensemos en lo siguiente, ¿sí? A partir de este momento, donde aparezca PI sobre P0, voy a decir yo que es PI, igual como lo hicimos cuando desarrollamos la ecuación del potencial químico, ¿sí? Y también cuando tenga yo CI sobre C0, pues aquí va a ser CI, ¿sí? Y bueno, estoy hablando aquí que es 1 mol por litro, ¿sí? Nada más, la estándar es 1 mol por litro, ¿sí? Entonces, donde aparezca 6 sobre 6, 0, va a ser simplemente, voy a escribir por nomenclatura 6, ¿sale? Aunque, de todas formas, siempre voy a estar pensando en que voy a estar dividiendo entre cantidades estándares tanto de presión como de concentración, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, vámonos arrancando. Acuérdense que de esta ecuación, que le voy a llamar la ecuación 12, ahí, la ecuación 12, vámonos de la ecuación 12. De 12, ¿sí? Con pues con esta salvedad que estoy poniendo aquí, ¿sí? Que me queda PI es igual a C. Fíjense que de la ecuación, bueno, la voy a escribir totalmente aquí para que no se nos vaya, muy despacio. Tengo aquí CI sobre C0, C0 RT sobre P0, ¿sale? Con esta relación que hice yo aquí, que le voy a llamar la ecuación número 13, yo puedo escribir lo siguiente. PI sobre P0 es igual a CI entre C0. ¿Sale? Esto por C0 RT sobre P0. ¿Sale? Nada más estoy utilizando esta relación que se debe de conservar, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es utilizar pues estas dos nomenclaturas que yo estoy diciendo aquí. Y me queda que la presión parcial del componente I
es la concentración molar del componente I, ¿sí? Que multiplica a esta concentración estándar en el Sistema Internacional de Medidas, RT sobre P0, ¿sí? Entonces, pues ahora lo que se hace es, se toma la constante de equilibrio de las presiones, ¿sí? Se toma la constante de equilibrio de las presiones y lo que se va a hacer es, se va a sustituir las presiones parciales en esa constante. ¿Se acuerdan que la constante de las presiones se escribía de la siguiente manera? Tengo la presión parcial de, quedamos que era C, en el equilibrio a la gamma, la presión parcial de D en el equilibrio a la delta, sobre la presión parcial de A en el equilibrio a la alfa, la presión parcial de B en el equilibrio a la beta, ¿sí? Entonces, ahora lo que toca, colegas, es hacer la talacha de sustituir esto, ¿sí? Aquí, ¿sale? Entonces, pues bueno, tiene que hacerse más o menos así como lo hicimos para las fracciones molares, ¿no? O sea, es un poco latoso, un poco largo, pero tampoco representa demasiados problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo, así súper rapidísimo. Tengo que Kp es igual, entonces me quedaría aquí, tengo CI C0 RT sobre P0, ¿sí? Eso es en el equilibrio a la gamma, a ver, es concentración de C, sí. Y luego me queda aquí concentración de D por C0 RT sobre P0 en el equilibrio a la delta, y todo lo demás. Tengo concentración de A, C0 RT sobre P0 en el equilibrio a la alfa, concentración de B por C0 RT sobre P0, esto en el equilibrio a la beta. Así de feo como se ve, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, ¿sí? Es exactamente lo mismo que ahí arriba. Fíjense que además del asunto de las concentraciones, y va a ser bien fácil, ¿no? Estos términos que están aquí son los mismos, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos allá arriba. ¿Qué pasó cuando teníamos términos? En este caso, era la presión, ¿no? Pues simplemente lo que hacíamos era la presión por delta nu. Entonces ya nos quitamos de tanta talacha, y al final escribimos lo siguiente, Kp me queda igual a, tengo la concentración de C en el equilibrio a la gamma, la concentración de D en el equilibrio a la delta, sobre la concentración de A en el equilibrio a la alfa, la concentración de B en el equilibrio a la beta, y todo esto va multiplicado por ese factor común horrible, que es C0 RT sobre P0, y esto va elevado a mi delta nu. Uf, llegamos, ¿no? Entonces esa es la 13. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esta es la expresión de la constante de equilibrio, de las concentraciones. Mi K la que utilizamos en química analítica, sí, pero pues así que digan directa, pues no lo es, ¿no? ¿Sí? Entonces, si mi K es esta, ¿sí? En gamma, constante molar a la delta sobre constante molar en el equilibrio a la alfa, constante molar de B en el equilibrio a la beta. Entonces, pues bueno, Kp es igual a Kc, que multiplica a todo esto, ¿sale? Y por lo tanto, lo que se tiene es que la Kc, la constante de equilibrio
de las concentraciones pues es igual a la Kp por todo este rollo elevado a la menos delta nu. Entonces ya llegamos a la expresión de mi concentración, de mi constante de equilibrio de las concentraciones. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí lo que tengo, colegas, es un asunto bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué es lo que aparece en las ecuaciones de los gases ideales en cuanto al cambio de energía libre de Gibbs? Aparecen las presiones parciales, ¿sí? Si yo quiero escribir de manera consistente una constante de equilibrio, debe ser la de las presiones parciales. Yo utilizo las concentraciones, pero para transformar la constante de equilibrio de las concentraciones a una constante que vaya en la expresión de la energía libre de Gibbs, tengo que multiplicar por todo esto, ¿sí? O sea que no es tan directo el rock and roll, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante que nosotros lo sepamos. Es muy importante que nosotros lo sepamos. Que nosotros sepamos de dónde vienen, en este caso, los dichos que utilizamos pues, en el análisis que tenemos que desarrollar para pues, entender el equilibrio químico en el laboratorio, ¿sí? Si estamos evaluando nuestras KWs, nuestros pKAs y lo que sea, pues esos vienen justamente de la discusión esta de las constantes de equilibrio. Y pues bueno, hoy ustedes conmigo desarrollaron y obtuvimos estas expresiones que me conectan nuestros conceptos químicos básicos, fundamentales de las constantes de equilibrio con datos termodinámicos relevantes, ¿no? Y muy importantes. En este caso, la conexión entre la constante de equilibrio, ya sea la de las presiones, la de las fracciones molares o la de las concentraciones con la energía libre de Gibbs, es directa, es muy, muy, muy relevante. ¿Sale, colegas? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, ninguna duda. De mi parte. Bueno. Muy bien, colegas. Pues bueno, entonces esto es... Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí, Oscar. Esta constante Kc, ¿solo Sí. es para gases o también aplica para, soluciones? Es para gases, qué bueno que lo preguntas, es para gases. Fíjate que lo que vamos a ver en la siguiente discusión de química en disolución es justamente la conexión entre la constante de equilibrio esta que tenemos aquí de los gases con la constante de equilibrio en disolución. No es diferente, es muy parecida, ¿sí? Y bueno, y te adelanto un poquito el asunto. Sucede que esto que estamos nosotros utilizando es en fase gas, ¿sí? Pero cuando veamos el equilibrio sólido, el equilibrio pues, material se le llama, ¿no? Que son las transiciones de fase, lo que podemos ver es que este asunto de equilibrio químico se puede traspasar, se puede extrapolar a transiciones de fase. En las transiciones de fase, un componente en estado gas, justo cuando tú estás, por ejemplo, condensando agua, que tienes vapor de agua y lo condensas a agua líquida, en ese momento el potencial químico de la fase gas es igual al potencial químico de la fase líquida. Esta condición de equilibrio se utiliza y de hecho las expresiones del potencial químico pues, son muy similares a la de los gases, pero ya en disolución. Y es con esta justificación que se puede utilizar expresiones muy parecidas para las constantes de equilibrio de las concentraciones, pero tenemos que tomar en consideración pues este concepto de equilibrio de fases, ¿no? Que es el tema que sigue. Pues muy bien, buena pregunta, Oscar, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Pues muy bien, colegas.
pues listo, ya hemos terminado la clase de hoy. Le eché ganitas, corrimos y bueno, terminamos los temas que tenía pensado hacerles esta semana. Nada más les debo la revisión de lo del examen parcial. Eso espero hacerlo en este fin de semana y ya como mucho el martes tendrán ya revisados sus exámenes. Y pues bueno, espero que estén bien ustedes, su familia, y que no les toque hacer colas de 23 horas para que se vacunen sus adultos mayores de su casa. Bueno, cuídense mucho. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Buen fin de semana. Gracias por atender. No, gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Pase buen día. hasta luego. Buen fin.